Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, los amigos que nos escuchan, desde la Iglesia Ministerio Luz de las Naciones va para ustedes nuestro más cordial saludo, va para ustedes nuestro buen deseo de bendecir sus vidas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema de que es algo que a todo ser humano nos atrae y que nos aleja de lo que es el reino de Dios. Entonces, todos comemos, todos queremos un techo, todos queremos algo en especial que es material, pero el Señor Jesús decía que nosotros deberíamos de trabajar por el alimento celestial, no por las cosas que perecen en la tierra. Así que quisiera, por favor, de que iniciáramos esta plática, esta enseñanza con palabras de oración. Y le voy a suplicar que ahí donde están ustedes, si fueran tan amables de tener un cuaderno y un lápiz, un lapicero para poder apuntar las citas, para que ustedes puedan comprobar por sí mismos lo que estamos diciendo, que está respaldado por la palabra de Dios. Así que, Señor y Dios, en el nombre del Señor Jesús nos presentamos delante de tu divina presencia, dándote gracias por este día, por todo lo que nos has permitido hacer, lo que nos estás permitiendo hacer en este momento. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para poder ser utilizados como vasijas de barro que contienen un aceite precioso, Señor, que es tu Santo Espíritu. Entonces la palabra de Dios compartida con los demás, suplicándote, Señor, de que intervengas en este momento en las mentes, en el corazón de las personas que están escuchando, pero también asimismo, Señor, de que tomes control de los ambientes, de que eches fuera todo problema, que eches fuera toda enfermedad, toda inquietud maligna que haya en nuestros corazones, que está impidiendo el poder estar recibiendo tu palabra como tú quieres de que sea sembrada, de que esa tierra esté bien cultivada en este momento para que caiga la semilla y que produzca el 100 por 1. En el nombre del Señor Jesús recibimos esta gran bendición. Amén y amén. Les estaba diciendo de que el tema que vamos a desarrollar este momento es el engaño de las riquezas. Entonces, vamos a ver adelante de que toda la atracción de que tienen las riquezas por nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es una especie de imán que nos jala, del cual nosotros debemos de desprendernos, no para vivir en miseria, porque vamos a ver adelante de que riqueza no necesariamente tiene que ser una bendición. El Señor no está en ningún momento en desacuerdo con lo que es la riqueza, lo que es la bendición, lo que es la prosperidad, pero sí está en desacuerdo con el amor que se le tiene a esas riquezas. Así que vamos a comenzar definiendo lo que es la famosa riqueza. Y la riqueza no es más que un cúmulo de bienes que uno tiene materiales, cúmulo de bienes materiales, como por ejemplo los bienes raíces, las piedras preciosas, el oro, la plata, dinero en efectivo, de que todas esas cosas, cuando un hombre las posee, lo colocan en una posición superior a los demás, económica y socialmente hablando. No sé si me doy a entender, pero el que tiene más oro y tiene más plata, tiene más poder. Entonces lo colocan en una posición superior, físicamente hablando, de los demás. Quisiera tomar algo como base del tema, lo que significa el oro y lo que es el oro. Este no es otra cosa más que un mineral, es un metal que el hombre lo ha considerado como un metal precioso, de que gracias a sus características que tiene, que es bastante pesado. Eso pesa más que el plomo, pero aparte de eso, es un material que es muy maleable, y maleable quiere decir de que se le puede dar la figura que uno quiera. Ustedes sabrán de que hay personas que utilizan cadenitas de oro, entonces se puede hacer hilos de oro, se pueden hacer planchas de oro, se pueden hacer láminas de oro, o sea, inclusive se puede mezclar oro con otros metales para darle mayor textura, por así decirlo, y mayor dureza. Entonces, tiene mucho brillo, y eso es sinónimo de lo que muchas personas tenemos como en aquello del sueño dorado americano, y decimos las luces de Nueva York. Y uno piensa, qué bonito Nueva York,
pero lo que encierra esas luces, lo que camina por las calles, son espíritus tremendos de poder, de pobreza, inclusive en extremo así opuesto. Entonces son cosas de que uno quisiera, pero muchas veces no conviene. Y dice la palabra del Señor de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y el oro es una figura que acompaña al poder. Siempre, siempre un poderoso va a tener oro. El pobre que no tiene oro nunca va a tener ningún poder. Ese es un distintivo de los reyes. Inclusive los anillos que tienen los reyes son de oro. Entonces es distintivo de los reyes. Y la riqueza el oro es una riqueza que puede comprar muchas cosas, como por ejemplo puede comprar las voluntades, puede comprar cosas materiales y qué sé yo. Y está representado a través de la Biblia como un dios que se llama Mamón. Mamón, ese es el ídolo, ese es el dios de las riquezas. Y eso es lo que aparta a muchas personas, inclusive dentro de la iglesia, de los caminos del Señor. El oro es motivo de discordias. Entonces se sabe que quien más tiene, más domina. Y en conclusión de esto que estábamos definiendo como oro, dice que el oro, más el poder, más la ambición, eso se llama control. Control de las personas, control de las voluntades, control de todo aquello de que el propietario de las riquezas quiere que el otro haga, porque está recibiendo un salario. Y se le ha considerado muchas veces, y a nivel universal se le considera como moneda, y el oro es 100 veces o más veces más valioso que la plata. Y dice que es un medio de pago interno y externo entre las mismas ciudades, entre los mismos países. Entonces, internacionalmente, el que no tiene oro para comprar, posiblemente puedan haber billetes, pero si esos billetes no están respaldados con oro, esa moneda no vale. Entonces el país que más oro tiene es el país que tiene más poder. Entonces se sabe de que esto compra voluntades, eso compra voluntades. Y si no, recordemos el caso de Judas, de que él por 30 monedas de plata vendió al Señor, ni siquiera era oro, era plata. Imagínense el valor que le dio Judas al Señor Jesús, 30 monedas. Y en nuestro medio actual, eso es lo que paga la corrupción, el oro. A través de monedas y billetes, se le dan unos cuantos billetes a alguien y cambian el sentido de la ley y salen libres o dan una opinión de que les conviene a las personas que están pagando. Y esta moneda, este oro, debe estar situado en lugares así. Por ejemplo, en Nueva York hay una bolsa de valores, pero hay un lugar que se llama Wall Street, de que en ese lugar guardan el oro, de que pertenece a Guatemala, que pertenece a Honduras, que pertenece a México, y todos tienen sus reservas de oro. Entonces es algo que puede ser no solamente tangible, sino que también es algo de que se guarda y que tiene mucha duración. Entonces, en 1 Timoteo 6:10, esta es la primera cita, según la versión de la Reina Valera, en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Figúrense aquí de que se extraviaron de la fe, dice. Y eso está hablando de personas que vivimos dentro de lo que es la iglesia del Señor. Porque la fe es fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces tenemos fe. Pero cuando hay algo de que nuestros ojos están viendo y nos desvía el camino de la fe, caemos nosotros en males. Porque el Señor lo que quiere es tenernos a nosotros con Él. Y mientras Dios esté con nosotros, no nos va a hacer falta nada. Entonces, pero nosotros somos muy materialistas y queremos tener el dinero, las riquezas en la mano. Entonces, como les decía, estamos hablando inclusive de personas que están dentro de la iglesia y que buscan niveles, están buscando niveles, llamémosle, de más comodidad, de más holgura de dinero para hacer sus cosas. Entonces, mientras más tiempo le ocupen a esas cosas,
más tiempo le estamos robando al Señor, porque nosotros debemos de entregarnos con cuerpo, alma y espíritu al Señor, y nos está desviando la mente de estar con el Señor, ya que le estamos dando preponderancia y compromiso a las cosas materiales y no al Señor. Dice que la riqueza no es mala, pero sí al amor al dinero. Entonces, ya que nos aparta de la vida cristiana por darle mayor atención y tiempo a esas cosas. Fíjense que les decía que el amor a las riquezas es vanidad, y nos conduce al egocentrismo. Fíjense las consecuencias que se tienen por apegarse uno al dinero y a las riquezas. Nos conduce al egocentrismo, a la autoimagen sobrevalorada de nosotros mismos. O sea, de que nosotros delante del Señor, entre más inflados nos miremos, de más lejos nos va a ver el Señor. Porque vamos a decir nuestra autoimagen, nuestra autosuficiencia, nuestra egolatría, o sea que nuestra vida está dándole vueltas al ego de la persona, y ego viene de egoísmo. Entonces estamos siendo amorosos a nuestro ego, pero estamos siendo ya cada vez entre más egolatristas somos menos cristocéntricos. Y eso quiere decir que nos estamos retirando de las cosas del Señor. Y esta palabra de la riqueza, la vanidad, que nos conducen al egocentrismo, es igual a arrogancia. Es lo mismo que la altivez, es lo mismo que el orgullo. Es igual a lo que tienen los ricos poderosos, los reyes, los dictadores. Ahora, a nivel mundial sabemos de que hay varias personas que están en la cabeza de algunos países gobernando, de que se les mira el ego, que se les mira el poder, el control que tienen, y todo eso es porque son amantes de las riquezas. Y eso es algo que materialmente lo pueden tener, pero espiritualmente están perdiendo su vida eterna. Entonces, es sinónimo de enfatuarse. O sea, enfatuarse quiere decir subirse uno del nivel de que le corresponde. Y la palabra del Señor dice que nosotros debiésemos de considerarnos inferiores a los demás y servirlos, en lugar de ser nosotros los que controlemos a los demás. Esto lo que sucede es de que cuando nosotros ya estamos amando las riquezas, estamos haciendo discriminación a las demás personas, porque las consideramos que no son de nuestro propio círculo. Y cuando ya hacemos discriminación de personas, la palabra dice que uno no debe hacer acepción de ninguna persona, porque ni siquiera nuestro Señor hace distinción de personas, sino que a todo aquel que cree en su nombre no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Y dice de que esto encierra un concepto que tremendo. Se habla de narcisismo. Yo no sé si para ustedes es conocida esta palabra. Viene de Narciso, y Narciso era un personaje de las leyendas que tenían los egipcios, y cuentan las historias griegas, y cuentan las historias de ellos griegos, de que este Narciso era un dios, de que cuando estaba en la tierra, él estaba enamorado de sí mismo. Él se veía en el espejo y era pero precioso, y no estaba de acuerdo tal vez con su cabellera y se la peinaba de otro modo, y él iba al estanque donde había agua en reposo, y ahí se refleja, es un espejo, y se miraba, y él decía que qué bello era. Entonces él estaba enamorado de sí mismo y se miraba el brazo, se miraba qué sé yo, y él estaba enamorado de sí mismo. O sea que él era ególatra, o sea de que estaba exaltándose a sí mismo. Y lo que nos deja de escuela esto es de que al final de la historia de este hombre, dice que él quería ver en el espejo más que la cabeza y quiso verse el pecho y quiso ver un poquito más abajo. Perdió el equilibrio y se fue al fondo del mar, al fondo de la piscina, por así decirlo, y se murió. O sea que la vanagloria, o sea que el amor a las riquezas o al cuerpo terminaron matando al poseedor de ese defecto. Ahora, ¿quiénes son las personas de que sufren este tipo de padecimientos? Y hay varios, hay 5 o 6. Y uno de esos son los temerosos del mañana, o sea, los que son inseguros.
Y el que es inseguro es una persona que no tiene fe. Y nosotros que estamos bajo la fe con el Señor, sabemos que Él nos va a proveer a nosotros. Entonces nosotros no nos preocupamos de que el dólar suba o que baje o que lo que sea, pero nosotros vamos a tener nuestro alimento porque nuestro proveedor es Dios, el dueño de los cielos y de la tierra, del oro y de todo lo que hay. Él nos va a proveer a nosotros. Entonces no debemos tener nosotros temor al mañana, porque el mañana es de Dios y nosotros somos de Dios también. Entonces hay unas gentes que tienen un vicio de acumular cosas, eso le llaman los acumuladores. Posiblemente ustedes los han visto por internet, donde hay personas de que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan cosas porque sienten de que si no tienen esas propiedades bajo su poder, esas personas van a sufrir mañana porque no tienen un helado, por ejemplo, un ice cream, como le decimos, pero ese ice cream ya tiene 6 meses, 10 meses, tiene 5 años de estar guardado y está descompuesto, pero la persona sigue guardándolo y acumula y llenan las salas, llenan los dormitorios de todos los bienes que ellos quisieran tener. Dice que también lo poseen los codiciosos. Y la palabra del Señor, uno de sus mandamientos dice que no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criado. Entonces no debemos de codiciar. Los codiciosos son los que tienen, por así decirlo, la costumbre de acumular riquezas. Los avaros, el Señor dice que hay que hacer riquezas celestiales, riquezas de donde no llega ni el óxido, el orín se le llama, ni llega el ladrón. Y esas riquezas solamente se pueden obtener aquí en la tierra, sembrando para cosechar allá en los cielos. Entonces también lo tienen aquellos que honran primero al poder, la gloria, las riquezas, antes que a Dios. Entonces, inclusive aquellos de que están interesados en tener algo, pero sin ganárselo. Imagínense qué tremendo eso. Ahora vamos a hablar algo de lo que es la arrogancia. Dice, la arrogancia es sinónimo de vanidad. Eso era lo que habíamos dicho. Es el gusto de vivir sensualmente. El gusto de vivir sensualmente. Una persona sensual es aquella de que le da gusto a sus sentidos. Por ejemplo, al paladar. Comen de los mejores manjares, comen de todos los vinos mejores y le dan gusto a sus ojos yendo a lugares donde hay unos paisajes tremendos, donde otras personas no pueden tenerlo. Entonces les gusta el placer, les gusta la tranquilidad y vivir sensualmente. También quiere decir vanagloria o quiere decir lo mismo que es enfatuarse a sí mismo. El ego personal está agrandado. Entonces la arrogancia es también enamorarse o endiosarse a sí mismo, incluso tener el síndrome de lo que es el narcisismo. Y también lo tienen aquellas personas que quieren hacer su propia voluntad, aunque sea sabiendo que están en el error. Fíjese, y eso se llama iniquidad. Iniquidad, eso es aquello de que nosotros sabemos que estamos pecando en contra de Dios y a pesar de eso lo seguimos haciendo. Eso es peor que cualquier otro pecado, porque a sabiendas que estamos haciendo malo y lo sabemos, nosotros continuamos haciendo eso. Y también la arrogancia es un sinónimo de orgullo y de altivez. Le vamos a entrar rapidito aquí a lo que es el tema bíblico. Entonces vamos a ver el caso del rey David, de que este hombre, por lo general, casi cualquier mensaje que hay, se habla como el mejor de los reyes, se habla como un hombre tipo Cristo, tipo de Cristo, porque él era rey, porque él tenía poder, gloria, honra, honor, lo tenía todo. Y difícilmente se menciona un mensaje donde él haya faltado a la voluntad y a las leyes que el mismo Señor le había puesto a él. Y vamos a leer en Primera Crónicas, capítulo 21, versos del 1 al 5. Fíjense lo que dice aquí. Pero Satanás se levantó contra Israel, contra todo el pueblo de Israel, incitando a David a que hiciese censo de Israel. Ya estando el pensamiento satánico en la mente del rey, miren lo que hizo. Y tenía que hacer un censo, o sea, contar con lo que él tenía.
como rey, sin recordarse de que esas posesiones eran de Dios. Y dijo David a Joab, y Joab era el general del ejército de David, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y ese era el rey. Él quería saber cuánto tengo, con cuánto cuento, también cuánta fuerza poseo, pero fíjense que está el yo de por medio. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto poseo? ¿Cuánta fuerza tengo? O sea, de que él estaba retirando a Dios en su corazón. Y dice, y le respondió Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado a Israel. Joab le está dando un consejo sabio, le está dando un asesoramiento al rey, viendo de que el rey se estaba saliendo por la tangente, y aquí el sabio era Joab, era el general. Y aquí quisiéramos tener nosotros asesores como Joab, de que le den el consejo al rey, que le den el consejo al gerente, que le den el consejo a todas aquellas personas de que están en eminencia. Y el verso siguiente dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Fíjese, la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de Israel. Solo el tiempo que se llevó Joab en contar todos los ejércitos, contar cuántas flechas, cuántos arcos, cuántas espadas y escudos tenían, dice que se llevó más de un año. Fíjense el trabajo para satisfacer el ego de David. Entonces, fíjense que ¿de dónde vino esa incitación? De parte de Satanás, de nuestro enemigo. Y él lo que quería era separar a David, hijo de Dios, de los caminos de Dios. Ese es el objetivo de Satanás, desviarnos a nosotros también del camino recto que es Cristo Jesús. Entonces David poseía todas las riquezas, poseía todo el poder del reino y quiso saber cuánto poseía. Entonces el Señor mismo, fíjese, le dijo, en el caso, me voy a brincar de David hacia Pablo. Entonces el Señor mismo dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y a nosotros nos está diciendo a él que nos baste la misericordia y la gracia de nuestro Señor a nosotros. Él no está diciendo enriquécete exageradamente, sino que te baste mi gracia. Y la gracia del Señor es paz, es bendición, es salud, es todo aquello de que estamos recibiendo de la mano directamente de Dios. Nos está diciendo que no nos afanemos por el mañana, de qué es lo que habremos de comer y qué es lo que habremos de beber. Porque media vez estemos en manos de nuestro proveedor, nada de eso nos va a faltar. Entonces fíjense de que el criterio de David fue superior sobre su general. Entonces el otro no tuvo más remedio que obedecer la orden. Y la opinión del rey fue más fuerte por poder, por ser rey. Y él implícitamente desdeñó y menospreció el consejo sabio de su general. Entonces, por su decisión, la decisión equivocada que tuvo él por tener esa vanagloria, por su decisión trajo castigo contra Israel. La arrogancia y altivez humana salieron por influencia satánica. Raras veces se mira a David pecar de esta manera. Y a raíz de esos sufrimientos, cuando el Señor tuvo misericordia de él, entonces regeneró el corazón de David. Entonces ya David, cuando vio las complicaciones que había tenido, sus malas decisiones, fíjense de que él tuvo un corazón de que se acercó al Señor y pidió perdón, y entonces ya fue el verdadero rey David. Y miremos aquí en 1 Crónicas 21, del 7 al 16. Es continuación de lo que estamos hablando. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel, que dijo a David. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hablábamos de la iniquidad, que es pecar, sabiendo que estamos pecando y seguimos pecando, sabiendo que lo estamos haciendo en contra de Dios. Entonces, eso es iniquidad.
Y hay otro término que dice, porque he hecho muy locamente. Entonces una persona que está actuando locamente es porque no tiene sobriedad, es porque no tiene raciocinio y porque no está utilizando la sabiduría. Entonces un loco es una persona que no tiene sabiduría. Entonces fíjense lo que pasó. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David. Fíjense qué cosa tan tremenda de que el Señor mismo prefirió hablarle al rey en lugar de hablarle directamente, y lo hizo a través de un vidente. Entonces fue tanto el desagrado que tuvo el Señor de que no quiso tratar directamente con David, el rey David, el gran rey. Miren lo que hizo, separarse de los caminos del Señor al extremo que el Señor haya utilizado a otra persona para hablarle. Entonces le dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Le está dando una opción de escoger 3 diferentes, una de 3 opciones. Y aquí vamos a hablar del número 3. Y dice, primero, escoge para ti 3 años de hambre, está hablando de 3, o 3 meses derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o por 3 días, la espada de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Está hablando de 3 años, 3 meses y de 3 días. Entonces, cuando David se dio cuenta de lo que había hecho y lo que le estaba diciendo el vidente, el profeta, él se sintió pero malísimamente. Entonces dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grave angustia, ruego yo que caiga yo en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. Él escogió caer en manos de Jehová, o sea que él escogió los 3 días, no escogió los 3 meses, ni los 3 años. En 3 años de hambre posiblemente se hubieran muerto unas cuantas personas. En 3 meses de guerra se hubieran muerto también. Pero vamos a ver aquí adelante lo que sucedió con la mala opción que tomó David. Entonces le dice, que yo no caiga en manos de hombres. Él no quiso caer en manos de hombres porque sabía que lo iban a matar. Pero es mejor que lo mate alguien a que lo mate a uno Jehová. Imagínense, cuando lo mata a uno Jehová, definitivamente lo saca a uno de su reino. Ya no tiene uno participación del futuro, de la vida eterna. Entonces en el verso 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Solo fíjense, murieron en un solo día 70,000 hombres. Si hubiera escogido, por ejemplo, 70,000 veces hombres, multiplicado por 3 meses o por 3 años, Israel desaparece por la mala conducta, por haberse dejado llevar, pecando por iniquidad, dejándose llevar por ser infatuo. Entonces el verso 15 dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, fíjese, estaba viendo la destrucción que estaba pasando ahí. Entonces, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Entonces en el verso 17, cuando David y los ancianos ven de que la decisión que había tomado David había sido desastrosa, entonces vinieron ellos y se echaron cilicio, que es señal de duelo. Entonces, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho ellos? Ellos son inocentes. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Contra la casa de mi padre. Fíjese lo que estaba pidiendo. Sabiendo que David, a través de su linaje, venía a ser un antecesor de la vida misma de Cristo Jesús como hombre.
Fíjese que caiga sobre nosotros. Imagínense qué decisión la que estaba tomando este hombre. Entonces, la arrogancia al ostentar el poder es tanta que trae daño a sí mismo y también a las personas que están con él. Porque cuando hay un corrupto en algún lugar y tiene corrompidos a todos los de abajo, cuando se descubre el problema, todos son culpables. Los hechores y los que piensan, todos son tomados por igual. Entonces, cuando al ostentar el poder, y ese poder es tanto que atrae daño a sí mismo y a quienes nos rodean. Ahora imaginemos que somos nosotros los que estamos haciendo eso. ¿Qué daño que le vamos a hacer a nuestra familia? Y si actuamos así también dentro de las filas de nuestro Señor, ¿qué cosa va a suceder ahí? Entonces, se tendrán riquezas, oro y poder, todo lo que se quiera, pero no tendremos felicidad, no tendremos paz, no tendremos vida eterna, no podemos contarnos como hijos de Dios, porque preferimos antes el poder y la gloria de que lo que son los caminos de nuestro Señor. Entonces, por el calibre, por el tamaño de la insensatez, de ese pecado, de lo que es la arrogancia, se sabe que viene a ser uno de los 7 pecados capitales que hay. Fíjense, 7 pecados capitales, y este viene a ser uno de ellos. Qué tremendo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Juan 6, del 1 al 14, que no lo voy a leer completamente, pero esa es la historia de los peces y los panes multiplicados por Jesús como una señal milagrosa. El Señor Jesús alimentó como a miles de personas y vieron el milagro. Ellos vieron de que el Señor, de sus manos brotaban los panes y se los daban a todos ellos. Entonces, el Señor despidió a la gente y se fue al otro lado del mar. Y cuando llegó al otro lado del mar, estas personas de que habían estado comiendo de las manos del Señor, lo siguieron para seguir obteniendo la comida. O sea que eran unos aprovechados, pues. Entonces, cuando la hallaron, ellos llegaron antes que Jesús al otro lado. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren la respuesta del Señor. Dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea que una forma de obtener riquezas o similitud es satisfacer el hambre momentánea, lo mismo que le pasó al hermano de Jacob, de que él por satisfacer su hambre vendió su primogenitura, y la misma cosa. Y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que el Señor señaló al Señor Jesús para que nos bendijera, no solamente con las riquezas espirituales, sino que también con las riquezas materiales, hablando de pan. Otro de los ejemplos que tenemos es el joven rico. Fíjense que el joven rico, ese tenía yo no sé cuánto de dinero. Él tenía ropas preciosísimas y él era, por así decirlo, casi que doctor en la ley. Y el Señor Jesús, fíjese que le puso el llamado a él para ser siervo, para ser tal vez su discípulo. Y él despreció esto, porque fíjense que llegó con el Señor y le dijo: maestro bueno, para hallar la salvación, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor Jesús le habló de que él era muy religioso, era conocedor de la ley, cumplía con todos los mandamientos y tenía inclusive el llamado del Señor. Y Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no estamos predicando que debemos de hacer voto de pobreza. No, el Señor quiere que nosotros seamos prósperos. El Señor quiere que tengamos nosotros bienes materiales para que los disfrutemos y que bendigamos a otros de que tienen necesidad. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque el hombre, el joven rico, dice que se dio la vuelta y se fue muy triste porque eran muchos los bienes que poseía. Entonces su vida eran los bienes.
Su vida era placentera, su vida era hacer así, vivir sensualmente. Y eso le daba más valor, según él, que a la vida cristiana, porque el Señor Jesús se manifestaba con los pobres. Pero entre la pobreza, el Señor se manifiesta y de manera espectacular nos da la salvación y la vida eterna. Entonces, tanto la vida como las riquezas son pasajeras. Aquí estamos llegando a conclusiones. Tanto la vida material, física, la edad nuestra, es pasajera, al igual que las riquezas. Digamos en Job, dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo está diciendo Job después de que pasaron todas las enfermedades, que pasaron pobreza, la muerte de sus hijos, la familia, que perdió todo. A pesar de eso, dijo Job, sea Jehová glorificado. O sea que en la pobreza más grande, Job fue fiel y fue justo y adoró al Señor a pesar de las cosas. Sea el nombre de Jehová bendito. Miramos aquí pues, la humildad es todo lo contrario a la altivez, es contrario a la arrogancia, es contraria al sobrevalorarse, inflar su ego, y todo eso es igual al complejo de Narciso, aquel rey que les decía que era de origen griego. Entonces sabemos nosotros que más vale comerse un pedacito de pan bajo un techo de pobreza, que lo vamos a comer con paz, con agradecimiento al Señor porque fue Él que lo proveyó. Es mucho mejor eso de que comer manjares en las casas donde solamente hay gentes altivas de corazón, de gente donde hay personas que tienen el complejo de Narciso. Entonces, y más vale comer manjares en un palacio donde hay arrogantes y hay engreídos, porque ahí van a hablar solo cosas de fatuidades. Entonces el Señor Jesús dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Fíjense, aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso es lo que nos está llamando el Señor. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, no nos fijemos en las riquezas para hacer cúmulo, para hacer fortuna y para hacer nosotros de manera horrible, de que nadie nos ame por lo que somos, sino que nos busquen por interés. Entonces el interés es falta de amor. Cristo Jesús dice, Él es el camino correcto y Él nos llevará a la vida eterna, donde las calles son de oro, el mar es de cristal. Ahí no van a haber ladrones ni nada de eso, y no tendremos necesidad ni de la luz, porque la luz será el mismo Dios que alumbra nuestros caminos. Entonces, haciendo esto, hallaremos paz para nuestra alma. Entonces, mis hermanos, yo quisiera hacerles una pequeña reflexión, particularmente a los que estamos dentro de la iglesia, a nosotros que somos los hermanos, a nosotros que estamos en Cristo Jesús. No nos fijemos, por favor, en las riquezas, ni que aquel viene en un carro del año, ni que el otro vive en un palacio, ni que tiene un trabajo donde le pagan 50,000 quetzales al mes. No nos fijemos en eso. Somos más ricos nosotros porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de nuestro corazón, y que Él nos ha prometido que allá arriba no tendremos necesidad de nada, porque Él será nuestro alimento, Él será nuestro pastor, nos llevará a lugares de delicados pastos y donde hay aguas tranquilas, y Él mismo nos va a pastorear. Imagínense, para que Él mismo nos prometa tener una mesa servida por Él mismo, cosa que no van a disfrutar esas gentes de que tienen tanto dinero. Entonces, no nos fijemos en eso, porque si a los lirios del campo el Señor los bendijo y los está cubriendo con esa belleza, esa hermosura, esos colores, cuánto más a nosotros que somos sus hijos nos dará mucho más abundantemente las cosas. Y para cerrar, yo quisiera recordarles de que el pueblo de Israel son 12 diferentes tribus. Una de ellas se llama Leví. Las 11 diferentes tribus tuvieron la bendición de poseer la tierra física, pero ellos eran trabajadores, ellos eran, qué sé yo, cultivadores, ellos eran pescado y todo lo que tenían. Pero Leví
era el pueblo de Dios que se encargaba de las cosas de Dios. Ellos eran los que trabajaban para Dios. Ellos eran los que se encargaban de enseñar al pueblo. Ellos eran los que se encargaban de las cosas tanto religiosas del Señor, como de cuidar a todos los que estaban espiritualmente hablando. Entonces, pero por el hecho de que Dios tenía a estas personas en eminencia dentro de lo que hoy sería la iglesia, en aquel tiempo eran las sinagogas o el pueblo judío, entonces el Señor les daba un salario, pero ese salario era porque las otras 11 tribus diezmaban todo lo que ellos producían, desde el trigo, el aceite, la cebada, el comino, las mejores reses, las mejores vacas, los mejores toros, los mejores becerros, todos, lo mejor era para los hombres de esta tribu de Leví, inclusive el oro y la plata. Imagínense, 11 personas trabajando para mí, u 11 personas trabajando para usted, mejor que trabajen ellos, en lugar de que yo mantenga ¿a cuántos? ¿A cuántos? A 11 más no es posible, pero 11 sí pueden mantener a uno. Entonces el Señor está de acuerdo con las riquezas, pero para bien de las personas que están bajo su reino. Así que yo los invito a que piensen, que consideren de que las riquezas se lo llevan a uno para abajo. Se pueden meter 50 lingotes de oro dentro del pecho y espalda y llevarlo en una maleta, y si cruzan el mar se van a hundir con todo y eso. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos va a sacar a flote y vamos a subir a las alturas donde solamente llegan las águilas para juntarse con otras águilas que son de Dios y alabar y glorificar al Señor. Así que, recomendación, no nos infatuemos, no nos fijemos en el oro y la plata, sino que fijémonos en las riquezas en gloria de Cristo Jesús, el cual nos llevará de victoria en victoria. El Señor les bendiga, hermanos, el Señor quede con ustedes y prospere sus caminos. Que prospere no solamente sus caminos, sino que se traduzca esta prosperidad, que se traduzca en laboriosidad, trabajar no solamente para el sustento de sus casas, sino que para trabajar para nuestro Señor. Sembremos la semilla del Señor a todo aquel que esté frente a nosotros y seremos más que vencedores en aquel que nos amó. Bendiciones. Hasta la próxima.